El ciego de Bagdad. Nací en la espléndida Bagdad, aunque la tragedia marcó mi vida temprano. Perdí a mis padres con pocos días de diferencia, quedando huérfano sin comprender el mundo. De ellos heredé una pequeña fortuna, que trabajé con dedicación día y noche. Con el tiempo, mi esfuerzo dio frutos, y me convertí en dueño de 80 magníficos camellos. Los alquilaba a comerciantes itinerantes, y a menudo los acompañaba, regresando siempre con grandes riquezas e historias. Así, mi destino se llenó de promesas y aventuras que cambiarían mi vida. En uno de mis viajes, regresaba de la próspera Balsora, tras entregar mercancías para la India. Al mediodía, me detuve en un rincón solitario con pastos frescos para mis camellos. Mientras descansaba bajo un árbol, apareció un derviche avanzando lentamente hacia Balsora y se sentó junto a mí. Tras saludarnos, compartimos comida y calmamos nuestra hambre. El derviche confesó que cerca de allí había un tesoro tan inmenso que, aunque cargara mis 80 camellos al máximo, seguiría casi intacto. Al escuchar esto, la euforia y la codicia me dominaron. Abracé al derviche y exclamé: «Sabio derviche, las riquezas no te importan. ¿Qué sentido tiene guardar este secreto? Apenas podrías llevar contigo un puñado. Dime dónde está, cargaré mis 80 camellos y te daré uno como muestra de gratitud». Aunque mi oferta parecía generosa, era mezquina, pues la codicia ya había invadido mi corazón. Incluso los 79 camellos restantes me parecían insuficientes frente a la promesa del tesoro. El derviche, percibiendo mi intención, respondió con calma: «Hermano, sabes que tu actitud no es justa. Podría haber guardado el secreto, pero confié en ti. Mi deseo es que compartamos esta fortuna. Prométeme que, una vez cargados los camellos, dividiremos el botín y seguiremos cada uno su camino». Aunque razonable, la idea de compartir la fortuna me resultaba insoportable. No tenía opción. «Estoy seguro de que esto es justo. Si me das 40 camellos, te daré los medios para conseguir 1000 más», dijo el derviche serenamente. Sus palabras eran razonables, pero aceptar que se volviera tan rico como yo era difícil de tolerar. Sabía que rechazarlo significaba perder una riqueza inimaginable. Resignado, reuní a mis camellos y partimos guiados por el derviche. Tras un buen rato, llegamos a un valle con una entrada tan angosta que los camellos solo podían pasar uno a la vez. Dentro había un espacio rodeado por 2 imponentes montañas de paredes verticales imposibles de escalar. En el centro, el derviche se detuvo y dijo: «Haz que tus camellos se recuesten aquí, así podremos cargarlos antes de ir al tesoro». Obedecí sin dudar, dejando los camellos listos. Luego me acerqué al derviche, que encendía un fuego con ramas secas. Tan pronto como las llamas surgieron, arrojó perfumes sobre ellas mientras pronunciaba palabras que no entendí. De inmediato, una densa columna de humo se elevó al cielo y se dividió en 2. Ante mis ojos, una roca inmensa comenzó a moverse lentamente, revelando un espléndido palacio oculto. Dominado por el deseo de oro, me lancé sobre el primer montón que encontré, sin detenerme a observar las maravillas del lugar. Llené rápidamente un saco que había llevado conmigo. El derviche, en cambio, se centró en recolectar piedras preciosas, lo que me hizo cambiar de estrategia al reconocer su sabiduría. Finalmente, cargamos a los camellos hasta el límite de su capacidad, agotando nuestras fuerzas pero dejando el tesoro casi intacto. Antes de partir, el derviche se acercó a un majestuoso jarrón de oro y sacó una pequeña caja de madera que guardó entre sus vestiduras. «Contiene un ungüento especial», murmuró antes de regresar al fuego y repetir su hechizo. La roca volvió a cerrarse con precisión, como si nunca hubiera sido abierta. Repartimos los camellos y sus cargas, y cada uno tomó su rumbo. Al salir del valle, en el cruce de caminos, nos despedimos. Él partió hacia Balsora, mientras yo regresaba a Bagdad. Lo abracé,
agradeciendo haber sido elegido para tan inmensa fortuna. Apenas me había alejado cuando la envidia se apoderó de mí. Pensé, ¿qué puede hacer un derviche con tantas riquezas? Posee el secreto del tesoro y puede obtener lo que quiera. Este pensamiento me carcomió hasta que detuve a mis camellos y corrí tras él. Mi velocidad era tal que lo alcancé rápidamente. «¡Hermano!», exclamé, recuperando el aliento. Al despedirnos, reflexioné algo. Como derviche, llevas una vida tranquila, lejos de los deseos materiales y dedicada al bien. ¿Realmente necesitas más de 30 camellos? El derviche, entendiendo mis intenciones, sonrió indulgente y dijo: «Tienes razón, no había pensado en eso. Elige a 10 y guíalos contigo». Sin perder tiempo, tomé los 10 mejores y los añadí a los míos. Seguimos avanzando hasta donde había dejado los demás camellos. Sentí satisfacción al lograr mi objetivo, pero la actitud complaciente del derviche me hizo lamentar no haber pedido más. Apenas dimos unos pasos, la codicia volvió a dominarme. Me detuve y lo llamé de nuevo. «Hermano, hay algo más que deberías considerar. Manejar 30 camellos requiere gran experiencia, y reducir su número te ahorrará complicaciones. Estoy seguro de que estarías más cómodo si me confías 10 más. Para mí, manejar 2 o 100 es lo mismo». Una vez más, el derviche accedió sin objeciones. Sumé otros 10 camellos, alcanzando un total de 60, mientras él quedaba con apenas 20. Cualquier otro habría estado satisfecho, pero, como dice el proverbio, cuanto más se tiene, más se desea. Pensé en los 20 que aún poseía, y decidido a conseguirlos, regresé una vez más. Esta vez, mis súplicas fueron aún más fervientes, acompañadas de abrazos y promesas de gratitud eterna. Finalmente, el derviche cedió y me entregó los últimos 20 camellos, quedándose completamente despojado. «Haz buen uso de ellos, hermano», dijo con serenidad. «Recuerda que las riquezas son como aves, tienen alas y pueden volar. Si las guardas solo para ti, olvidarás a los pobres que esperan en tu puerta». Sus palabras, llenas de sabiduría y advertencia, no lograron conmoverme. Mi corazón, cegado por la avaricia, era incapaz de comprender su mensaje. Mis ojos, nublados por la codicia, no podían captar la verdad en sus palabras. En cambio, mi mente solo pensaba en algo más que pudiera reclamar. De pronto, recordé la pequeña caja de ungüento que él guardaba con tanto recelo. Supuse que contenía algo más valioso que todo el oro y las joyas. Fingiendo afecto, le dije con aparente inocencia: «¿Qué harás con esa caja? Parece insignificante. Podrías dármela, ya que un derviche no necesita ungüentos». Si tan solo hubiera rechazado mi petición, pero incluso entonces, mi locura habría intentado arrebatársela. Sorprendentemente, no opuso resistencia. Me entregó la caja con una sonrisa cortés y dijo: «Tómala, amigo mío. Si hay algo más que pueda hacer por ti, no dudes en pedírmelo». Sin esperar, arranqué la tapa con impaciencia. Intentando disimular mi avaricia, pregunté: «Ya que eres tan generoso, ¿me contarás las virtudes de este ungüento?». El derviche, con calma, explicó: «Es un ungüento especial. Si aplicas un poco en tu ojo izquierdo, verás todos los tesoros ocultos bajo la tierra. Pero ten cuidado. Si lo aplicas en el ojo derecho, perderás la vista para siempre». Su advertencia solo alimentó mi curiosidad. Extendí la caja hacia él y le supliqué: «Pruébalo en mí. Tú sabes cómo usarlo mejor. Deseo experimentar su poder». El derviche aceptó, y pidiéndome que cerrara el ojo izquierdo, aplicó una pequeña cantidad. Al abrirlo, vi maravillas inimaginables, tesoros ocultos por toda la tierra, como si estuvieran expuestos ante mí. Sin embargo, mantener el ojo derecho cerrado era incómodo y agotador, así que le rogué: «Aplica también en mi ojo derecho». El derviche, con un tono más severo, replicó: «Si insistes, lo haré. Pero recuerda mi advertencia.
Si el ungüento toca tu ojo derecho, quedarás ciego al instante. A pesar de las pruebas irrefutables de su sinceridad, me convencí de que estaba ocultándome algo. Pensé que si un ojo me mostraba las riquezas, el otro podría enseñarme cómo adueñarme de ellas. Ignorando sus palabras, le dije con una sonrisa: «Hermano, eso no tiene sentido. Es ilógico que el mismo ungüento cause efectos tan opuestos». El derviche me miró con gravedad y respondió: «Nunca te he mentido. Harías bien en creerme ahora». Mi codicia no me permitió razonar. Continué rogando e insistiendo, convencido de que algo más me esperaba. Finalmente, con un tono cargado de resignación, el derviche dijo: «Ya te he dado muchos beneficios. No puedo, en conciencia, hacerte algo que solo traerá desgracia a tu vida. Piensa en lo que significa ser ciego. No me fuerces a realizar un acto del que te arrepentirás para siempre». Pero yo, ciego en mi alma, no dejé de insistir. «Después de haberte concedido tantos beneficios», dijo el derviche con tono de reproche y resignación, «no puedo traicionarte haciendo algo que solo traerá desgracia a tu vida. Piensa en lo que significa ser ciego. No me obligues a realizar un acto del que te arrepentirás para siempre». Sus palabras no lograron conmoverme. Mi corazón estaba cegado, no por la razón, sino por la codicia. Con determinación respondí: «Hermano, no prolongues más esta discusión. Has satisfecho todos mis deseos hasta ahora con generosidad. No empañes tu bondad por algo tan insignificante. Pase lo que pase, asumiré la responsabilidad y jamás te culparé». El derviche suspiró profundamente, viendo que mi obstinación era inquebrantable. Finalmente, aceptó con desgana: «Si estás decidido, no hay más que decir. Pero recuerda que esto es bajo tu propio riesgo». Con lentitud, tomó el ungüento y aplicó una pequeña cantidad en mi ojo derecho, cerrado con fuerza. Apenas intenté abrirlo, todo se cubrió de una oscuridad absoluta. Nubarrones pesados invadieron mi visión, y comprendí con horror que había quedado completamente ciego. «¡Maldito derviche!», grité con desesperación. Entonces era cierto, después de todo. ¿En qué abismo sin fondo me ha hundido mi ansia desmedida de riquezas? Ahora que mis ojos están cerrados, puedo ver con claridad. Todo mi sufrimiento es consecuencia de mis propios actos. Pero tú, buen hermano, que eres tan sabio y generoso, ¿no conoces algún secreto que pueda devolverme la vista?». El derviche, manteniendo una calma imperturbable, respondió: «No es culpa mía lo que te ha ocurrido. Es el castigo que tú mismo has traído sobre ti. La ceguera de tu corazón condujo a la ceguera de tus ojos. Tengo muchos secretos, como has visto, pero ninguno que pueda devolverte la visión. Te mostraste indigno de las riquezas que se te confiaron. Ahora pasarán a mis manos, desde donde fluirán hacia otros más agradecidos y menos codiciosos que tú». No dijo más. Me dejó inmóvil, consumido por la vergüenza y el remordimiento, mientras reunía los 80 camellos y partía hacia Balsora. Mis súplicas y lágrimas no lo hicieron cambiar de parecer. Le imploré que al menos me dejara cerca de una caravana, pero fue sordo a mis ruegos. Habría perecido de hambre y abandono si unos comerciantes no hubieran pasado al día siguiente y, con amabilidad, me hubieran llevado de regreso a Bagdad. En un instante, había pasado de la opulencia a la miseria. Desde entonces, he sobrevivido gracias a la caridad. Para expiar el pecado de la avaricia, que fue mi ruina, obligo a cada transeúnte a darme un golpe como castigo: el perdón del califa». Cuando el ciego terminó su relato, el califa, profundamente conmovido, le dijo: «Baba Abdala, tu pecado fue grande, pero también lo ha sido tu sufrimiento. A partir de ahora, arrepiéntete en privado. Me encargaré de que recibas cada día lo necesario para vivir sin preocupaciones». Baba Abdala cayó a los pies del califa, agradeciendo su misericordia y rezando para que el honor y la felicidad siempre lo acompañaran. Fin.